ciudadanos es limitar al poder, porque el poder existe en la medida en que pueda limitar la libertad de los ciudadanos. Y a su vez el modo más eficiente de lograr una verdadera limitación del poder es lograr que el poder controle al mundo, que el poder limite al mundo. Y allí el barón de Montesquieu, proponiéndonos particionar en tres el poder estatal y generar los tres poderes del Estado que nosotros conocemos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La traducción de estos poderes estatales a las más modernamente llamadas funciones estatales nos permitirá encapsular dentro del marco general de las funciones del Estado uno de los conceptos fundamentales de nuestra materia que ustedes van a estudiar más adelante en el desarrollo del curso, que es el de acto administrativo. Dedicaré la segunda parte de esta clase a ir, en la medida que pueda, desde esa idea dieciochesca de la división de poderes hasta el concepto contemporáneo de acto administrativo que ustedes van a estudiar como corazón del curso. Pero todo eso haré después de que nos tomemos 5 minutos para que podamos arreglar el mate y reencontrarnos aquí. 7:15 retomamos. Nos vemos. Vamos a pasar a Zoom para la segunda parte de la clase. Ahora pueden ingresar a la sala. Voy a copiar el link acá en el chat. En el caso de que tengan grupos armados, por favor, suscríbanlo, compañeros, así pueden. ¿Ese Zoom va a ser el que va a quedar fijo siempre? No, porque no tenemos licencias pagas institucionales. Esto lo armamos como un parche para la clase de hoy. Vamos a ver con la organización de la carrera y de la facultad, a ver cómo armamos la clase que viene. Pero a través del campus, ni bien tengamos sesiones, las vamos subiendo. Copié, chicos, voy a dejar esta sesión abierta, igual hasta que retomemos. Cualquier cosa me escriben o me hablan por acá. Andrés, disculpame. Tengo una consulta. ¿Ya vamos pasando el Zoom? ¿Sí? ¿Te parece? Pero Que ya hemos compartido con los otros compañeros.
compañeros van a querer Impecable. Sí, yo voy a abrir como es gratuita y tiene límite de tiempo, la voy a abrir lo más tarde posible, así o sea, para que aprovechen la clase de Rafa, digamos. Van a estar en la sala de espera, son más o menos cuarto, había marcado Rafa, y 20, la abro, así se da un clase. Perfecto, gracias. Gracias, cualquier cosa, insisto, esto lo dejo abierto para que alguna duda o alguna posibilidad de ingreso. Bien, vamos a ver. ¿Qué Cali? Esos palitos. Palo, como no. No sé. Bueno, ahí abrí el Zoom, así que cierro esta sesión de Meet. Gracias, chicos. Y con eso no se puede hablar, papi, ¿no? Ahí está.
¿Seguimos? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe, se escucha. Perfecto. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, así aceleramos escandalosamente y en 40 minutos metimos 15 siglos. Si me llega a escuchar un profesor de historia me pega un tiro. Pero bueno, llegamos, así medio a los tumbos, a la división de poderes y Montesquieu. Entonces, tenemos al poder público dividido en tres. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Le asignamos, los constituyentes, le asignan cada uno de esos poderes, en tanto potencias, ¿no? En tanto potestades públicas, le asignan cada uno de esos tres poderes a tres órganos que funcionan cada uno de ellos como la cabeza de esos tres poderes. Y así tenemos, ustedes saben, el poder legislativo en cabeza del Congreso de la Nación, con sus dos cámaras, etcétera, etcétera. El poder judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tan mentada por estos días, y el poder ejecutivo en manos del presidente de la Nación. Eso a nivel federal, porque como las complejidades nunca se acaban, el nuestro, como ustedes recordarán, es un país federal. Por lo tanto, tenemos un gobierno nacional dividido en estos tres poderes que coexiste con 24 gobiernos locales, uno de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esos tres órganos que mencionamos son titulares de los tres poderes del Estado federal, pero a su vez, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por tomar el ejemplo del Estado que habitamos, tendremos el poder legislativo en cabeza de la legislatura, el poder ejecutivo en cabeza del gobernador, el poder judicial en cabeza de la Suprema Corte de la provincia. Jueguito de palabras para confundir gente. La Corte de Nación se llama Corte Suprema, la Corte de Provincia se llama Suprema Corte, porque hay que ser distintos. Bien, lo cierto es que tenemos este esquema del poder dividido en tres. Entonces uno podría decir, y lo haría con acierto, a los tres poderes clásicos del Estado corresponden tres funciones clásicas del Estado. Y allí donde hay poder legislativo, ubicamos la función legislativa. Allí donde hay poder judicial, ubicamos la función, le cambiamos el nombre, le llamamos jurisdiccional. Y allí donde hay poder ejecutivo, ubicamos la función administrativa. Pero este paralelismo es un error. Esto que acabo de decirles está mal, porque no es tan simple. Así que vamos a tratar de desentrañar algunas de esas complejidades. Para empezar, recordemos que la idea básica de la división de poderes, de estos tres poderes en tres órganos, es que quien dicta la ley no la ejecuta ni juzga los casos de su incumplimiento. Quien juzga los casos de incumplimiento de la ley no la dicta ni la ejecuta. Y quien ejecuta la ley no la dicta ni juzga los casos. ¿No es cierto? Un triple orden de trabas donde cada uno hace lo suyo y no puede interferir con los demás.
Vamos a analizar las funciones estatales, porque como les decía, no hay una correlación directa o tan directa. ¿Qué sería la función legislativa? Uno podría definir a la función legislativa como el dictado, la emisión de normas generales de observancia obligatoria por parte de los ciudadanos. Podríamos ensayar esa definición y no estaríamos muy lejos. Y podríamos pensar la función jurisdiccional como la resolución de casos con fuerza de verdad legal y cosa juzgada. Y no estaríamos muy lejos. Ahora bien, resulta que hay zonas grises. Porque si yo escucho la definición que construimos recién de la función legislativa, que básicamente decía algo así como emisión de normas generales de observancia obligatoria por parte de los ciudadanos, yo pienso en una ley, y está bien, pero por ahí y me encuentro con un decreto. Un decreto que regula algún asunto. Y un decreto reglamentario, un reglamento, se ajusta a la definición que hemos construido. Es una norma general de observancia obligatoria por parte de los ciudadanos. El presidente de la Nación dicta un decreto sobre un asunto y lo tenemos que cumplir. ¿Eso hace que un decreto y una ley sean lo mismo? Bueno, no, claramente no. Nuestra Constitución les da un rango diferente. La preeminencia que el concepto constitucional de ley en sentido formal tiene en nuestro sistema pone de manifiesto que un decreto y una ley no tienen la misma naturaleza. Por lo tanto, no son expresión de la misma función estatal. Función legislativa es el dictado de leyes. Y el dictado de leyes no es solamente crear normas de observancia obligatoria, porque el dictado de leyes tiene como condición ineludible para ser tal provenir de un órgano determinado. Hay un solo órgano en el orden federal que es capaz de dictar una ley. ¿Qué quién es? Les pregunto. No me dejen solo, decía alguien. El poder legislativo. Exactamente. El Congreso de la Nación. Si no lo dictó el Congreso de la Nación, no es una ley. Se puede parecer a una ley. Puede ser un reglamento, un decreto, una ordenanza, todo lo que quieran. No es una ley. Por lo tanto, advertimos que no me alcanza para definir la función legislativa con exponer su naturaleza material. El criterio material objetivo, conforme al cual la función legislativa sería el dictado de normas de alcance general de observancia obligatoria, no me alcanza para definir la ley. Necesito agregarle algo más. Necesito agregar lo que la doctrina ha llamado un criterio subjetivo, un criterio orgánico. Estoy siguiendo en esto los desarrollos del profesor Agustín Gordillo, cuyo capítulo pertinente de su tratado para este tema seguramente tendrán en el material de lectura. Entonces nos dice Gordillo, no alcanza con definir una ley
con el criterio material, tenemos que combinar el criterio material con el criterio orgánico. Entonces, la función legislativa rectamente definida es el dictado de normas generales de observancia obligatoria emanadas del Congreso de la Nación o de una legislatura si estuviéramos en el ámbito de una provincia. Combino los dos elementos, el elemento material o objetivo con el elemento subjetivo u orgánico, emanadas del Congreso de la Nación, si no, no son leyes. Lo mismo me pasa con la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es resolver casos con fuerza de verdad legal, etc. Bueno, pero hay tribunales administrativos que resuelven casos. Si a mí me cortaron la luz y yo quiero reclamar que me devuelvan los días que yo pagué la factura y que no me dieron el servicio, yo lo voy a reclamar ante el ENRE, que es el ente de control del servicio de la luz. Y el ENRE tiene y funciona en estos casos como un tribunal administrativo donde el usuario y el prestador del servicio público llevan un caso y el tribunal administrativo lo resuelve diciendo, sí, le deben a este señor tantos pesos por el servicio que no le brindaron, o le están brindando menos potencia de la que dice el contrato de concesión del servicio, entonces corríjanle la potencia, etc. Me está resolviendo el caso. Bueno, ¿eso es función jurisdiccional? No, porque sea lo que sea que hace el ENRE, no es una sentencia judicial. Nunca puede tener la potencia de la cosa juzgada judicial, que hace que una vez que el caso se resolvió y la sentencia quedó firme, no exista fuerza jurídica en el mundo capaz de volver a reabrirlo o revisarlo. Esa excepcional potencia constitucional de la cosa juzgada es privativa de las sentencias de los jueces. Entonces, no me alcanza para definir en rectitud a la función jurisdiccional como función del Estado con decir que es la resolución de casos. Necesito agregar a esa descripción objetiva o material, que es decir, la resolución de casos, necesito agregarle un criterio subjetivo, un criterio orgánico, un criterio que mire al órgano del cual emana esa decisión, esa resolución del caso. Y entonces, otra vez siguiendo a Gordillo, la función jurisdiccional como función estatal será la resolución de casos hecha por tribunales judiciales independientes con fuerza de verdad legal y cosa. Criterio material, criterio orgánico. Otra vez, combinados. Al igual que hicimos con la función legislativa, con la función jurisdiccional. Y nos queda la función administrativa. Uno estaría tentado de seguir el mismo jueguito que venimos haciendo con las otras dos y decir lo mismo respecto del Poder Ejecutivo. Pero ahí ya no funciona. Tolérenme un par de ejemplos. El Congreso de la Nación, si uno se preguntara qué hace el Congreso de la Nación, uno diría, bueno, básicamente el Congreso de la Nación dicta leyes. Y está más o menos bien. Pero el Congreso de la Nación hace otras cosas. Digo, el presidente de la Cámara de Diputados, cada tanto, tiene que firmar una licitación para comprar café, porque si no los diputados se le duermen en la sesión. Y suele funcionar mejor la República cuando los diputados están despiertos. O no estoy seguro, pero no importa. Lo cierto es necesario
Por favor, no graben esto, porque me van a hacer juicio académico. Pero digo, es necesario, es conveniente al interés público que la Cámara de Diputados compre café. Bueno, cuando el presidente de la Cámara de Diputados compra café, celebra un contrato con Bonafide para proveer café a los diputados, no está dictando una ley. Es absurdo, eso no es una ley. Bien, con lo cual ahí tenemos algo que hace el Congreso y que no es función legislativa. Después vemos cómo lo definimos. Vamos al Poder Judicial. Si uno se preguntara qué hace la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, bueno, la Corte Suprema dicta sentencias, resuelve en última instancia los casos judiciales que se le presentan. Otra vez la respuesta en principio está bien, pero admite algunos bemoles. Porque el presidente de la Corte cada tanto tiene que contratar, tiene que designar un chofer o choferes para que trasladen a los ministros de la Corte, porque si manejaran, todos correríamos serio riesgo en la circulación ciudadana. Y probablemente sería muy enojoso tramitar un juicio contra el ministro de la Corte que nos chocó. Con lo cual, es una necesidad pública a satisfacer con recursos públicos la designación de un chofer o de choferes para trasladar a los ministros de la Corte. Y ninguno de ustedes me va a sostener con razonabilidad que la decisión de designar a fulano de tal chofer del ministro Lorenzetti es una sentencia. Digo, eso será cualquier otra cosa, pero una sentencia no es, no está resolviendo un caso con fuerza de cosa juzgada. Bien, entonces advertimos que estos dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, o mejor, que los dos órganos que son cabeza de estos dos poderes del Estado, el Congreso de la Nación y la Corte Suprema, además de cumplir o de ejercitar aquella función estatal que le es exclusiva, la función legislativa para el Congreso, la función jurisdiccional para la Corte, además de esa, cumplen otras, hacen otras cosas. Bien, esas otras cosas son función administrativa. Y entonces, nos va a decir el Gordillo. Sí, perdón, alguien tomó la palabra. Fabio de Acevedo, una consulta. Fabio. Sí. Porque hay por ahí algo de ignorancia, ¿no? favor. En el caso que estamos hablando del Senado, el presidente del Senado es el vicepresidente de la Nación. Sí. Y pero él es parte del Ejecutivo. Está bien que es imparcial. O sea, eso es algo que siempre estuve dando vueltas, ya que estamos hablando, porque, sí. O sea, el vicepresidente de la Nación es parte del Ejecutivo. Y no sí, debería... pero también es presidente del Senado, por mandato constitucional. El vicepresidente de la Nación actúa en dos poderes del Estado distintos. A veces es el Ejecutivo y a veces es el Legislativo, según qué esté haciendo. Es una figura rara, está muy bien la pregunta. No, porque siempre me llamó la atención, o sea, porque si bien él llega al poder, nosotros, el pueblo, llega de una manera democrática, pero llega como poder ejecutivo, sí. Automáticamente, digamos, por lo general uno ve que la función del vicepresidente de la Nación es ser el presidente del Senado, salvo que el presidente no esté por X motivo, queda como presidente de la Nación. También se ve en la parte, también se ve en la parte municipal, que cuando el intendente no está, el presidente del Consejo Liberante queda como intendente. Pero el presidente del Consejo Liberante es el presidente del Consejo Liberante. Lo eligen de otra manera, diferente, como al intendente, como al vicepresidente, digamos. Sí, no hay un viceintendente, no hay la figura del viceintendente. No, está claro. En nuestra provincia. En otras provincias sí. Pero sí es así.
es una decisión de nuestro constituyente, que la copia a su vez de la Constitución norteamericana, que decidieron, tanto la Constitución norteamericana como la nuestra, crear regímenes presidencialistas, en donde el eje del poder está en el Ejecutivo. Hay un desbalanceo de poderes. Esta idea de Montesquieu, A ver, en algunos países, creo que puede ser en Francia, que tengan un primer ministro y a su vez también tienen Sí, en Francia tienen que es una presidente. figura, Sí, o como las monarquías modernas, digamos, que tienen el rey, bueno, pero por eso, en Europa en general, con o sin monarquía, claro, vos tenés sistemas donde el eje del poder no pasa por el Ejecutivo, pasa por el Parlamento, claro, por el primer ministro, digamos. por el primer ministro y por el Parlamento, porque el primer ministro lo pone el Parlamento y lo saca el Parlamento, y te hacen un voto de desconfianza y te sacan al demonio, y los ministros los pone el Parlamento y los saca el Parlamento. Bueno, el eje del poder está en el Parlamento, por eso no hay las crisis que solemos tener en nuestro país, por ejemplo, Sí. cuando un gobierno pierde las elecciones Cada 20 años más o intermedias. menos. Más o No, menos no, cada pero 20 años. cuando un gobierno pierde las elecciones intermedias, se queda sin mayoría en la Cámara, entonces empieza a tensionar el Ejecutivo con el Legislativo, el Ejecutivo con el Legislativo y explota. Bueno, eso en un parlamentarismo no pasa, porque cuando el Ejecutivo perdió la confianza del Parlamento, simplemente el Parlamento lo remueve y pone a otro. Pero bueno, ese no es el sistema que eligieron nuestros constituyentes. ¿Qué va a ser? Nosotros copiamos la Constitución norteamericana, que es presidencialista. Y un modo de garantizar el poder del Ejecutivo es sentar en la presidencia de la Cámara Alta a quien fue elegido como parte del Ejecutivo, que es el vicepresidente de la Nación. Está muy bien la observación. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto mismo que vos dijiste, Fabio, que el vicepresidente de la Nación a veces actúa como órgano del Ejecutivo cuando el presidente no está, y por eso no puede actuar con el legislativo. Cuando el presidente de la Nación está de viaje y el vicepresidente está en ejercicio del Ejecutivo, no puede presidir la sesión del Senado. Y a veces actúa como órgano. Claro, ¿Y claro. quién queda hay un... El presidente provisional del Senado, que es el segundo en la línea de mando, que es un senador. Claro, puede ser el del oficialismo o la Es que un tenga la senador mayoría. elegido Sería. por mayoría. En general, Ah, es elegido, no importa de qué partido sea. es elegido por la mayoría del Senado. En general, hay un pacto tácito entre las fuerzas Que del políticas, conforme el oficialismo, cual o sea, el presidente del provisional del Senado se le concede al oficialismo, porque el presidente provisional del Senado es el tercero en la línea sucesoria. Y claro. si queda Sería vacante el presidente, claro, sería el vicepresidente es el que en la gobierna. boleta, digamos, el que en la boleta venía como primer senador de los que ganaron, digamos. No, porque el Senado es por provincia la representación, son 3 de cada provincia, entonces puede ser de cualquier lado. Pero no importa, no importa. Digo, el vicepresidente de la Nación a veces funciona como órgano del Ejecutivo, a veces funciona como órgano del Legislativo, es una peculiaridad de nuestro sistema constitucional, copiado de Estados Unidos, en donde funciona igual. Vuelvo. Sí, perdón. No obstante, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No obstante eso, las funciones del presidente de la Cámara del Senado son reducidas, o sea, en cuanto a la participación, o dirige o ordena más que nada. Solamente participa cuando hay una igualdad o un empate, no me salía la palabra. Sí, claro. O sea que no sé si tendría como una participación activa en el poder, en el Senado. A veces cuando el Senado lo tiene alguna vez que niegan a aprobarla a los otros. Te arma la agenda. Claro. ¿Llama a sesión o no llama a sesión? Claro. Okay. Tiene poderes interesantes el vicepresidente de la Nación. No, aparte que cuando hay alguna ley media complicada que la oposición no quiere y que más o menos queda empatado, es el que va a decir sí o no y va a ser por sí. Es el que decide, Puedes manejar todo. Mi voto no es positivo, dijo Cobos, ¿se acuerdan? Bueno. Me acordaba de ese caso particular, que fue un cimbronazo para el gobierno de turno porque votó en contra, pero más allá de eso pensé que su poder se reducía a esta cuestión de desempate y no mucho más de eso. O organizar la sala del Senado en esta cuestión de que por ahí las cuestiones de privilegio, esa cuestión que por ahí yo no entiendo. Depende de las circunstancias políticas, digamos. La política es difusa y tiene sus propias reglas, digamos.
La figura del vicepresidente siempre fue problemática. Siempre hubo una tensión entre los presidentes y los vicepresidentes. No es el de Cobos el primero, digamos. En la revolución de 1890 derrocan al presidente Juárez Selman y asume la presidencia Carlos Pellegrini, que era su vicepresidente, que era de otra línea del Partido Autonomista Nacional. A ver, sin ir más lejos, en la actualidad se ve que hay una gran diferencia. Llegaron juntos, pero van por veredas diferentes, parece. En la actualidad se ve también. Y Chacho Álvarez renunció y la alianza se resquebrajó y quedó de la Rúa solo. Y bueno, qué sé yo, estas cosas pasan, chicos. Estas cosas pasan. Hace poco hubo un problema con nuestro actual presidente, había salido de viaje, creo, si no recuerdo, y había presidido en ese momento, reemplazando al presidente, es la presidenta de la Nación, y había presidido la Cámara de Senadores, y creo que querían revertir esa ley. No me acuerdo de qué ley fue, pero tampoco... Eso no está de acuerdo con el reglamento de la Cámara. Ahí hay un problema, sí. Sí, ahí hay un problema. Porque cuando está en ejercicio el Ejecutivo, no puede presidir el Senado. Lo tiene que presidir. Bueno, esas dudas son las que... ¿Eso es el reglamento del Senado o algo de la Constitución que lo reglamenta? Porque para... No, a ver. Es la Constitución, pero también el reglamento del Senado. El reglamento del Senado es una ley, chicos. No es un reglamento menor. Y apartarse de los reglamentos que gobiernan un cuerpo colegiado es causal de nulidad. Miren, lo van a ver. Aparte que estamos violando la democracia, o sea, estamos haciendo cosas que... Por supuesto, la democracia consiste en respetar las formas. Digamos, por así decirlo, es autoritaria. No la democracia, la república consiste en respetar las formas. Porque eso es el Estado de Derecho. Entonces, lo van a ver cuando estudien la clase de acto administrativo, la clase en la que estudien en profundidad el régimen del acto administrativo, van a ver que uno de los elementos esenciales del acto, uno de los requisitos de validez del acto administrativo, son los procedimientos, es decir, el modo en que se arribó a ese acto. Y si los procedimientos están viciados, el acto es nulo. Por más que el acto sea, entre comillas, correcto en su fondo, si llegaste mal a ese acto, aunque el acto esté bien, igual es nulo. Porque el respeto por las formas es lo que hace a la República. El caso más claro, ya te dejo, Susana, pero déjame ejemplificar esto. El caso más claro es la cuestión de la audiencia pública y las tarifas. Bueno, si la ley dice que para aumentar las tarifas tenés que hacer una audiencia pública, por más que tengas razón, por más que sea cierto que hace falta aumentar las tarifas, hacé la audiencia pública, porque si no la haces, es nulo y te lo va a anular la justicia, como pasó. Las formas son esenciales en una república. Sí, Susana. A eso iba, o sea, porque uno... en estas cuestiones, cuando uno se pone a charlar, ¿no? Uno detecta que es bastante ignorante en un montón de cuestiones. Yo no sé si es por la cantidad de actos administrativos, por la cantidad de leyes, decretos, normas y qué sé yo qué cuestiones, y uno a veces termina desconociendo. ¿Cómo hacer para estar más o menos a reglamento? Pasa nuestro trabajo. Por ahí hay que hacer alguna cuestión que nunca se hizo, que desde el momento que empezamos a cumplir funciones nunca se hizo, surge y entras a buscar el reglamento. ¿Qué reglamenta? No sé, yo trabajo en contaduría. ¿Qué reglamenta la entrega del fondo propio de la persona privada de la libertad? ¿Dónde está el porcentaje? Es técnicamente imposible encontrar el decreto, el reglamento, la norma que lo determine. ¿Cómo hace uno para estar dentro de la ley? Porque si uno se pone a analizar, la persona privada de la libertad cuando hace la solicitud es por una necesidad. Cubrir alimentos de sus menores, el inicio de clase, bla, bla, bla. Hay una urgencia en el pedido o una necesidad. Y los tiempos administrativos son un lío, no obstante que a veces uno no encuentra la información, preguntar, no te saben responder, nunca lo hice, preguntar, es complicadísimo. ¿Cómo hacer para estar al tanto o cumplir o tener las herramientas para cumplir con la ley? Bueno, a ver,
Hay un montón de cosas por hacer, no me daría todo el curso. Una buena cosa que podemos hacer es estudiar esta materia. Así que los invito a ello. La idea de esta materia es que encuentren en ella las herramientas teóricas que les permitan pensar aquello que hacen todos los días. Porque todos ustedes, y así yo pensaba terminar mi clase de hoy, todos nosotros ejercemos cotidianamente la tercera de las funciones estatales, que no llegué a explicar, que es la función administrativa. Hago una vuelta teórica y vuelvo a la pregunta de Susana, y te dejo, Fabio, no me quiero escapar, pero déjenme cerrar una idea. Definimos entonces la función legislativa por el criterio objetivo y orgánico, la combinación de ambos. Definimos la función jurisdiccional por el criterio objetivo y orgánico, la combinación de ambos. ¿Qué es la función administrativa? Todo lo demás. La función administrativa del Estado es todo lo que hace el Ejecutivo más todo lo que hace el Legislativo, salvo dictar leyes, más todo lo que hace el Judicial, salvo emitir sentencias. Todo lo demás, salvo esas dos funciones específicas, es función administrativa. Esto que estoy haciendo yo ahora, como profesor de una universidad pública, esta clase que estoy dando, es función administrativa. Evaluar los exámenes de ustedes es función administrativa. Hacer los pagos que hace Susana es función administrativa. Cuidar la seguridad de los internos es función administrativa. Porque estamos aplicando recursos públicos a la satisfacción de necesidades públicas. En ese aplicar recursos públicos a la satisfacción de necesidades públicas, lo tenemos que hacer bajo el reino de la ley. Porque así nos lo mandaron los revolucionarios de 1789. El modo válido de hacer esas cosas es el derecho administrativo. El derecho administrativo estudia cómo, sobre todo cómo, hacer aquello que el Estado tiene que hacer. No se pregunta por qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Se lo preguntamos a la política. La política, es la democracia, la que en las urnas decide qué es lo que el Estado tiene que hacer. Nosotros, el derecho administrativo, le dice a la democracia cómo tiene que hacer aquello que decidió hacer en las urnas. Sí, Fabio. No, es que lo que pasa es que, a ver, y nosotros como funcionarios somos los representantes La consigna del de Estado, trabajo, planteaba ya la el último compañera, Zoom, se me cortó de y le todo, tenemos que cuidado. responder, y muchas veces no tenemos las herramientas, porque en la realidad no nos formaron en lo más mínimo de eso. Y a veces, como el país vamos tapando agujeros, vamos aprendiendo los golpes, pero es terrible. Porque somos el Estado en realidad nosotros, somos funcionarios, somos el Estado, que tenemos que hacer ese derecho administrativo, que no es fácil. Nos acompaña Luis XIV en el aula, así que vos, Fabio, sos el Estado. No, pero es así, somos los representantes, los funcionarios públicos. Somos los representantes. Ante el interno que nos pide la plata, que la plata está en el Estado, somos nosotros. Es así, es así, es así. En cada acto pequeño que hacemos, en esta clase que yo estoy dando, pequeño acto de un miércoles por la tarde, soy el Estado. En esta clase, ante ustedes, el Estado soy yo, otra vez. Soy Luis XIV. Bueno, lo tengo que hacer, aquello que yo hago, lo tengo que hacer del mejor modo que pueda, porque ese es mi deber con la comunidad que me paga el sueldo para que yo lo haga. Del mejor modo que pueda, por supuesto con las limitaciones que tengo. Bueno, no me dan el Zoom, me dieron un Meet que no me admite más de 100 y esto es un caos, ¿qué voy a hacer? Bueno, hago lo que puedo con los recursos públicos de que dispongo, que la sociedad con sus impuestos pone a mi disposición para hacer esto, hago lo mejor que puedo. Y por supuesto el resultado es malo, ustedes lo habrán visto, esta clase fue pésima, y es por culpa mía, porque yo soy inepto, pero no me sale mejor, y eso es todo lo que puedo hacer. Entonces, esa es mi serenidad de espíritu de funcionario público. Hago lo mejor que puedo hacer con lo que tengo. Y en el medio que hago, y estudio,
hago esto que están haciendo ustedes. El miércoles a la tarde, en vez de estar mirando la televisión, estamos escuchando a un pelmazo que nos habla de Carlomagno. Bueno, enhorabuena, felicitaciones, es admirable lo que están haciendo y ojalá que lo poco que podemos hacer y que consientan nuestras humildes capacidades les sea de ayuda y que cuando terminen esta cursada y cuando terminen esta carrera puedan enfrentarse a los mismos problemas que se enfrentan hoy con herramientas teóricas que les permitan pensarlos y pensarlos de manera crítica y cambiarlos y mejorarlos o por lo menos proponerle a las autoridades competentes los modos en que podrían mejorarse. Porque a todos nos ha pasado, todos los que trabajamos en el Estado sabemos, que rápidamente nos encontramos con alguien que nos dice esto se hace así porque siempre se hizo así. Bueno, ese es el cáncer del Estado, eso es lo que el Estado no tiene que ser. Totalmente. Eso es lo que ¿Y por nosotros tenemos qué? que cambiar. Porque siempre se hizo así. Seguimos por la costumbre. Totalmente. Bueno, hay que luchar contra eso. Sí, bueno, pero es por ahí para los que somos medios estructurados, me cuesta salirme de las estructuras, esa respuesta es dolorosísima. Totalmente. Y se combate con estudios. Al que te dice porque siempre se hizo así, hay que sacarle el reglamento y decirle, no, mirá, hay que sacarle el Tratado de Derechos Humanos que dice, no, mirá, esto es así, y seguir, y seguir. Y es una lucha contra los molinos de viento, sí, está bien, pero luchar contra los molinos de viento nos dio la mayor obra de la historia de la literatura universal. Entonces, adelante con ello, hagámoslo, ladran Sancho, señal que andamos, vamos a hacerlo. Yo les agradezco, creo que ya no me queda más tiempo, pero yo les quiero agradecer mucho que me hayan escuchado, que se hayan inscrito acá. Les prometemos que vamos a hacer de nuestra parte lo mejor que nos salga. Y ojalá pueda servirles. Sí, Gustavo, perdón. Sí, la modalidad de exámenes, ¿cómo va a ser de esta materia? No, eso se lo preguntan a Andrés, porque yo tengo la dicha de ser profesor invitado. Yo vine a hablarles de Carlomagno, ya lo hice. Todos los problemas los arreglan con Andrés. Muchas gracias, los dejo con él. Gracias, Rafa. Y efectivamente, semana que viene charlamos cuestiones de organización de la cursada, evaluaciones, modalidad, fechas, todo eso. Aprovecho los últimos segundos que nos quedan para agradecerle de nuevo a Rafa por esta gran clase y bueno, un saludo para todos. Nos estamos comunicando a través del campus para cerrar cuestiones organizativas de cómo va a seguir la clase. Un saludo a todos y nos vemos. Buenas noches. Adiós, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.